Ya estamos en comunicación, ya estamos en línea directa con la doctora Teresa Ivankov, quien es secretaria de articulación del proceso de familia. ¿Cómo te va, Teresa? Buen día. ¿Cómo estás? Diego Tomás y Ricardo Reynoso te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, chicos. Gracias. En primer lugar, gracias por el espacio y bueno, gracias por la presentación. Bueno, Teresa, para contarle un poco a la gente, ¿cuál es el rol que te toca articular, trabajar directamente en representación del Estado, en este caso del Poder Judicial? Bueno, la oficina, como lo dijiste al principio, se creó con el fin de poder articular con el Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal todas las cuestiones que se encuentren, digamos, judicializadas en el ámbito de la justicia de familia, con el fin de poder darle una respuesta inmediata al justiciable que, bueno, ve dentro del proceso que no avanza por cuestiones que tienen que ver con los espacios del Estado, ¿no? Esta oficina se crea como un puente de buena práctica y de armonización con el Estado para poder tener, digamos, una voz real, digamos, Mm, una persona que pueda garantizar estos derechos que si bien se encuentran pedidos en el ámbito de un expediente, muchas veces la resolución tiene que ver con ser empáticos y resolver mm. directamente con el funcionario a cargo o su representante o a quien se le Sí. delegue esta función, Esto más que nada cuestiones. Sí, perdona que te corte y te No, sí, cuestiones interrumpa. del fuero de familia, tanto en grupos vulnerables, digamos, Claro. tanto en discapacidad, salud mental, consumo de drogas, niñez o infancia en situación de justicia y personas mayores, ¿no? Ujú. Es muy amplia la oficina. Sí, no, te iba a preguntar justamente, en esa articulación es una especie de mediación para evitar que el proceso siga por los carriles comunes que conocemos, ¿no? Me parece, o cuando ya hay una sentencia en algún conflicto, es intervenir y hacer que se cumpla esa decisión. Es el previo. Ajá, Es previo, porque digamos, de nada le sirve a la gente, a cualquier persona que me esté escuchando, tener una sentencia que es inejecutable. Digamos, puede ser muy linda la sentencia, pero si antes no se hizo una gestión de buenos oficios, se habló con los funcionarios, por ejemplo, le entrega una casilla para una persona X, promover, digamos, la autonomía de esa persona en un juicio, una sentencia, si no tengo, digamos, un recurso social de ejecución imposible. Entonces, ujú, la oficina se crea con este fin de poder hablar con los funcionarios, de establecer una línea de comunicación directa y expeditiva para dar una respuesta real, ¿no? claro. Que va más allá de la cuestión de la judicialización, va con la mirada de la práctica, de la buena práctica del derecho y hacer operativo lo que un juez planteó dentro de un proceso judicial. Estamos antes de la sentencia, siempre acompañando. Y si la sentencia ya está dictada, es acompañar el tejido social que el Estado debe garantizar para el ejercicio pleno del derecho que, bueno, invoca un juez en una sentencia en el caso que fuera en sentencia. Teresa, ¿cuál es el tipo de casos más frecuentes que están interviniendo ustedes? En los casos más frecuentes, la oficina es nueva, ¿no? Ricardo, Sí. tenemos un mes, pero si bien la articulación la tengo hace más de 13 años en el Poder Judicial, los casos más frecuentes que llegan son casos de cuestiones sociales, ¿no? Donde hay un derecho, un primer derecho vulnerable que es la pobreza y que trasciende a todo el fuero, y la falta de inserción por falta de empleo, por falta de ingresos o por faltas habitacionales. Entonces, lo primero que hacemos es trabajar con los ministerios o con comunas rurales cuando son del interior para garantizar un primer derecho que es la vivienda digna y accesible para cualquier ciudadano, y a partir de ahí construir el tejido de derechos humanos, como es el acceso a hospitales, si es necesario para el control médico, los SIC comunitarios para garantizar el derecho a la alimentación, que es un derecho básico, y así, digamos, vamos concadenando todos los derechos para que cuando esa persona
pueda hacer lo que ordena la jueza, de volver a un espacio social, a habitar, lo haga ya con sus derechos ya establecidos. No sé si he sido claro. En los últimos años hubo varios casos sobre maltrato de menores, sobre todo, que después terminaron trágicamente y se develó ahí que había habido demoras judiciales injustificadas, que, bueno, también se mencionaba que los agentes encargados de la verificación en el lugar no lo habían hecho con la celeridad que correspondía o algunas cosas por el estilo. ¿En ese caso ustedes intervienen? Claro, esa es la impronta, por eso decía que es un previo en donde nosotros tenemos un tiempo de trabajo inmediato y esto es, digamos, lo que faculta a la Corte a mi área, una vez que el juez nos ordena, poder hacer la articulación para hacer efectivo el derecho, es decir, controlar que haya las visitas como las que vos estás contando, que existan las visitas en domicilio, que veamos la situación social por la cual atraviesa especialmente la infancia y garantizar una red de contención, hacerle un seguimiento a ese caso en lo puntual, especialmente por la vulnerabilidad que se está planteando en infancia en situación de violencia familiar, que es también algo muy común dentro del espacio de esta oficina, ¿Y del cuentan trabajo. con la cantidad de recursos necesarios para realizar ese seguimiento? Nosotros tenemos la obligación desde esta oficina de trabajar articuladamente con el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo tiene la obligación como auxiliar de la justicia de brindar toda la información con sus equipos para poder hacer que este derecho, digamos, sea garantizado, ¿no? Ese trabajo de articulación tiene que ver con eso, con la buena práctica y el ida y vuelta que hacemos como Estado desde este Poder Judicial con el Estado provincial. El Poder Judicial no puede generar políticas públicas independientemente de sentencias que pueden ser muy buenas. La política pública la genera tanto la legislatura, que es en donde digamos, se realizan todas las leyes, y también la aplica el Poder Ejecutivo, razón por la cual esta articulación, si bien es novedosa, tiene la función de ser expeditiva, rápida y dar garantías de derecho, no sé si una solución, pero sí garantías de derecho al momento de la presentación de estos casos que sí son muy complicados. Eso te iba a preguntar, Tere. Por ahí suceden casos donde ustedes advierten, insisten, recomiendan, instruyen tanto al Estado, ¿no?, o al Poder Ejecutivo en determinado caso. Y si no se le presta atención o si hay demora y después pasan situaciones como la muerte, ¿qué hacen? ¿Queda sentado? ¿Hay un castigo? ¿Hay una mala praxis tomándolos desde el derecho? ¿Qué es lo que pasa? ¿O queda ahí, no pasó nada y queda simplemente en un expediente? Lo que pasa es que esta oficina, Diego, tiene la función de ser operativa y de ser territorial. Sí. Es decir, yo tengo la obligación de ir despacho por despacho de los ministerios con la responsabilidad que implica llevar un caso, digamos, sí, de estas magnitudes, ¿no? La respuesta no es una recomendación, la respuesta es una solución. Claro, pero si no O te, a ver, lo hablemos bien. Si no te dan bolilla o dejan pasar el tiempo y sucede después una cosa que es mucho más severa, más complicada, ¿cómo queda? ¿Que hay un juicio después del mismo Estado al propio ámbito, fiscalía o el mismo juez? ¿Cómo queda? En realidad la oficina insta a que no pase esto, digamos, la territorialidad, la oficiosidad y la celeridad es una responsabilidad que la Corte genera con esta oficina. Es decir, yo en vez de cristalizar el oficio y todo lo que uno conoce en un expediente judicial, que no sé si todo el mundo lo conoce, lo que yo hago es tocar este despacho y decir, mire ministro, necesitamos que se solucione esto. Este expediente tiene que tener una resolución en 24 horas. Esas 24 horas, digamos, el monitoreo se lo hace personalmente, insisto, para la solución y brindar toda esa información al juzgado por la vía más rápida, WhatsApp,
vía telefónica, acta notaria. Razón por la cual, digamos, esta mora, que sí es una deuda histórica del Poder Judicial y del Estado, por ejemplo, en infancia, es la que la oficina pretende, digamos, tiene esta aspiración de que no exista, digamos, de que podamos dar una solución realmente efectiva y oportuna tanto a los jueces como al ciudadano, pero especialmente, si hablamos de infancia, a los niños en situación de vulnerabilidad. Razón por la cual el trabajo, insisto, es personal, es particular y trabajamos el caso a caso, digamos, no es un general, sino estudiamos un expediente y vemos todas las alternativas de respuesta en conjunto con los ministerios y o con la persona que delega el ministerio para resolver, ¿no? Cualquiera está en las mesas de trabajo de esta oficina. Acá yo tengo la obligación de responder y dar respuestas, y también los ministerios del Estado tienen la obligación de dar respuestas para evitar esta sanción, que es la que vos estás planteando, que lo que hace, digamos, es generar un mal antecedente porque falta comunicación. Esta oficina abre el espacio de la comunicación, abre un espacio más coloquial, y un espacio donde también, si un ministro considera que no es competencia de él y es de otro ministerio, poder articular en esos espacios la respuesta que queremos que se tenga dentro de algo que ya se judicializó, digamos, que no tuvo una respuesta en la vía administrativa como se suponía que debía tener. Este es el espacio. ¿Cómo hace la gente para encontrar esta oficina, para encontrarte, bueno, vos sos la referente, ¿cómo hace la gente? ¿Tienen dispuestas las vías de comunicación? Digo, porque por ahí hay gente que sigue pasillando distintos despachos y no tiene la ayuda. ¿Cómo hacen para que la gente los localice? La oficina está ahora en la 24 de septiembre 677, planta baja, es accesible, y lo que sí les pido a las personas que quieran el asesoramiento, obviamente es una obligación mía por el tecnicismo de la oficina, pero sí, como todo proceso judicial, las personas se apersonan con un abogado, es necesario que los abogados pidan la articulación de esta oficina en los procesos en donde se sientan que están estancados sus clientes o que el proceso no avanza. Y siempre y cuando tenga que ver con digamos, los ítems que ya nombré: pobreza, discapacidad, salud mental, consumo problemático de drogas, niñez y personas mayores. En esa órbita se lo puede hacer, y también pueden hacer las consultas al mail institucional mtibanco@justucman.gov.ar o directamente al teléfono celular 3815-693995 en los horarios de atención de 7 a 13 horas, y en los mails, bueno, la consulta de los letrados será evacuada oportunamente. Bien, perfecto. Te agradecemos por este contacto, Teresa, como siempre, ¿no? Muchas Por la gracias. No, generosidad. muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Un buen día para vos. Bien, ahí estábamos entonces.